Saludos amigos y bienvenidos una semana más al programa El Debate de Telealama. En esta ocasión, y acabando de celebrar todavía, ultimando algunos de esos actos conmemorativos del 8 de marzo, vamos a hablar de mujeres, de ese 8 de marzo. Para ello me acompañan aquí en la mesa del debate de este programa Dori Muñoz, la concejala de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Alhama. Muy buenas, bienvenida Dori. Hola, buenos días. Y también me acompaña una pionera de la magistratura, ella es jueza, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, la primera jueza de Totana, Chelo Andreo. Bienvenida, Chelo, gracias por venir. Muchas gracias, Mari Huerta, nos conocemos de antes, eres conocedora de mi trayectoria y muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Muy bien, creo que es importante mostrar y hacer valer, poner en valor los referentes en cualquier campo. Ahora hablaremos de eso. Y también está pues nuestra flamante Premio Violeta 2025, Toni López, directora de Infolínea. Bienvenida, Toni. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Dori, tenemos unas actividades del 8 de marzo marcadas por el agua. Yo creo que esta lluvia que estamos teniendo en estos últimos días han marcado la agenda de todo el mundo, también de estos actos. Pero yo me quería centrar en el por qué hay que conmemorar este 8 de marzo. Hola Mari Huerta, buenos días. Pues mira, a lo largo de todo este tiempo, de todas estas décadas que ha pasado, pues vemos y seguimos viendo y es palpable las desigualdades que hay entre las mujeres y los hombres. Desigualdades en el ámbito de la educación, de la salud incluso, de la investigación, de empleo, de sueldos, de salarios, de pensiones. Y bueno, es una necesidad. Creo que este día, más que una lucha, es una lucha necesaria para seguir avanzando y para seguir destruyendo esas barreras que las mujeres, por el hecho de ser mujer, tenemos hoy en día en esta sociedad. Aparte, el día 8M es un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han estado allí, que han derramado incluso su sangre, para que hoy en día nosotros tengamos ciertos derechos, y también es necesario ese reconocimiento a todas esas mujeres que han estado detrás para que nosotros estemos ahora de frente. Muy bien. Chelo, yo lo decía en tu presentación, has sido de las pioneras. Encontrar referentes en algunos organismos, en algunos estamentos de nuestra sociedad, es todavía hoy una asignatura pendiente. ¿Tú cómo afrontaste la decisión de decir quiero ser jueza? Bueno, en mi pueblo no había nadie y de hecho yo no he hecho un estudio muy exhaustivo, pero sí que es verdad que cuando terminé la oposición y aprobé, como fue un hecho que era un poco inusual en el pueblo, pues sí que hubo algún estudioso de estos de archivos y me comentó que era la primera juez, lo cual pues me llenó de orgullo porque verdaderamente cuando yo elegí mi profesión lo hago desde mi vocación, no lo hago pensando si soy la primera o la última, pero sí que me encuentro que en mis alrededores, ni en el pueblo, ni en mis ámbitos sociales, de amistad, no había nadie que fuera juez, con lo cual no tuve un referente. Eso para mí fue algo que me fue muy contraproducente a la hora de preparar la oposición, porque yo venía, y todo el mundo que me conoce lo sabe, de una familia que tenían un bar en el pueblo, entonces, claro, yo no venía de una familia con estudios, de abogados, exacto, de juristas, sino que no tenía, pues eso, un apoyo en ese sentido. Me acuerdo que la primera persona a la que, cuando tomé la decisión, fui a hablar, fue una magistrada que sigue siendo amiga, una catedrática que sigue siendo amiga de la Universidad de Derecho, y le digo, Encarna, quiero ser juez. Pero claro, del querer a cuando uno empieza y le llegan las dudas en una oposición tan dura, tan larga, y uno empieza a pensar, ¿y por qué yo, la hija de Perico, el del Bar River y de Isabel, va a llegar a ser juez? Porque entonces era como una profesión inalcanzable. Entonces, eso sí que me gusta, que mi profesión ha servido dentro de mi entorno del pueblo, de los pueblos cercanos, de mis amistades. Hay un montón de chicas en el pueblo y de chicos que ahora, de hecho hace poco aprobó uno que no sé si va a coger la carrera, va a elegir la carrera judicial o la fiscal, pero bueno, ya hay una persona que ha seguido mis pasos, ya hay un montón de gente que sí que se ha mostrado interesada por la carrera. Y yo siempre que hay gente joven que tiene dudas,
le abro el juzgado. Le digo, veniros, veis la profesión, veis lo que hacemos diariamente, lo que hace un juez, lo que hace un fiscal, el trabajo que desempeñamos, porque para mí es obligado a hacer esto desde la carencia que yo tuve, porque no quiero que otra persona no tenga esa referente. ¿Qué te impulsó a ti a estudiar primero Derecho con el objetivo de ser juez? A ver, yo siempre he tenido mucha vocación social y de igualdad. Cuando terminé Derecho me fui a Madrid a hacer las prácticas y yo me di cuenta que en todos los juzgados que íbamos, en todos los distintos juzgados de todos los tipos que visitamos durante los 2 años que estuve en Madrid, quien mandaba era el juez, o sea, el que tomaba las decisiones que tenían importancia y que podían mover era el juez. Y entonces esa vocación mía de cambio social, de mover, fue la que me llevó a decir, si yo quiero cambiar algo, tengo que alcanzar el lugar de aquel que genera cambios. Y eso fue lo que me llevó. Luego me imagino que también, bueno, había estudiado Derecho, tenía también esa vocación jurídica. Y ahí fue como empezó. Y en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, me imagino que habrás visto cómo ha evolucionado también la legislación al respecto de los derechos de la mujer. Ahora hablamos contigo en eso. Toni, Premio Violeta, ¿cómo recibiste la noticia? Porque creo que fue aquí la concejala la que te hizo directamente la llamada, ¿no? Pues sí, lo estaba contando Dori hace un rato, antes de empezar esta grabación, y la verdad que me sorprendió. Por supuesto, yo sabía que estábamos cerca del día, pero bueno, yo siempre pensando en periodísticamente cómo dar las noticias, quién buscar para hacer alguna entrevista, algo especial por el Día de la Mujer, pero yo no estaba yo en eso, en el Premio Violeta. Cuando me llamó, pues cuando me dijo tengo manos libres y tal, ya me di cuenta de que se refería a eso, porque yo sé cómo funciona, el Consejo Asesor tiene que votar, pero yo sé que la mujer que es elegida tiene que decir que sí para aceptar o rechazarlo. Sí. Y bueno, pues yo le dije, pero lo tengo que decir ahora. Era un poco, no sé, yo enseguida pensé, digo, con el trabajo que tengo que preparar discursos, tengo que tal, no vi reconocimiento, no vi el reconocimiento. Es verdad que luego me lo ha dicho mucha gente que hay que aceptar los reconocimientos y los halagos. Cuando una persona, oye, pues sí, yo qué sé. También lo comentabas tú, que cuánta gente me ha felicitado a través de las redes sociales. Es que ha sido tremendo. No sabes personalmente cómo ha sido, porque la verdad que todavía esta mañana me seguían llamadas personales y WhatsApp sobre todo, y por las redes sociales, por todos lados, diciéndome la gente que les parecía muy bien y que me felicitaban. La gente cuando te felicita es porque creo que lo sienten, si no, pues se callan. Pero que ha sido masivo, Toni. Sí, o sea, ¿verdad? Sí, la verdad es que la sí. repercusión que ha tenido positivamente por esa elección del Consejo Asesor de elegir. Sí, lo que pasa es que yo siempre estaba en el otro lado contando las historias de los premios Violeta, de los reconocimientos, de las mujeres sobre todo, porque creo que hay que poner en valor todo el trabajo, pero creo que como mujeres siempre lo hemos tenido más difícil y pues me cuesta trabajo, la verdad, pero sí. Dori, aprovechamos que está aquí. ¿Cómo se hace la elección del Premio Violeta? Para quien no lo sepa, por si el año que viene quiere proponer a alguien. Sí, bueno, pues la elección del Premio Violeta lo hace el pueblo, lo hacen los vecinos y vecinas de Alhama. Lo pueden hacer a través de 2 vías, o personalmente en un folio o en un enlace en la página web. En esas candidaturas pues tienen que ser mujeres mayores de 16 años que vivan en el municipio, y mujeres que hayan destacado en la lucha feminista, que hayan destacado en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de asociaciones, en el ámbito cultural. En esas propuestas, una cosa que sí quiero dejar claro para las próximas premios Violeta, porque por supuesto todos los años va a haber premio Violeta, un premio muy necesario, que la gente haga una biografía un poquito más extensa de la persona. El consejo asesor, que lo forman las asociaciones de las mujeres, las asociaciones sindicales, en este caso yo como presidenta, como concejala de Mujer e Igualdad, es la que lee la propuesta sin decir el nombre de la mujer. Entonces las mujeres votan conforme se lee esa biografía, cuanto más extensa, más distendida, porque este año nos hemos encontrado que ha habido 10 mujeres propuestas, una se quedó suspensa porque era a título póstumo, que esa es otra cosa, tiene que ser el reconocimiento a una mujer que esté viva,
y lo que no hemos encontrado es pues propuestas con una biografía de una sola frase, entonces que no destaca nada. O sea, por ejemplo, pues ha destacado en su ámbito cultural, pero claro, tenemos que tener una biografía para poder destacarla. Decir que no solo hay un premio Violeta, solo se puede dar un premio Violeta, pero hay muchísimas mujeres que se merecen el premio Violeta. Por ello, el lunes, cuando se decidió quién iba a ser el premio Violeta, el Consejo Asesor va a lanzar una propuesta al Ayuntamiento para hacer una calle, un monolito, una estatua, algo, un reconocimiento para todas esas mujeres que han sido pero que no son y que fueron pero no lo son. Un reconocimiento global, porque es verdad que premio solo puede ser uno, pero mujeres hay, y sobre todo en Alhama hay muchísimas. Muchas. Muchísimas. Sí. Chelo, hablábamos de la evolución que ha habido en cuanto a los derechos de la mujer en el tiempo que tú has estado, que supongo que, claro, también habrás tenido momentos en los que aplicar esas leyes. Bueno, hay que basarse en que hasta el año 66, aunque yo hubiera querido ser juez, no hubiera podido ser juez, porque hasta el año 66 la carrera judicial y fiscal no estaba permitida a las mujeres. Lo digo esto porque es verdad que queda mucho por trabajar, lo dice la concejal, y es cierto, hay muchísimo trabajo por hacer, pero también tenemos que traer siempre y poner en valor todo lo que ya se ha alcanzado, porque si no a veces perdemos un poco el horizonte. Yo lo veo con las nuevas generaciones, son derechos adquiridos que nos parece que vienen como si estuvieran toda la vida con nosotros, pero no es cierto. Hasta el año 66, que se modifica la legislación, la mujer no puede acceder a la carrera judicial. En el año 61 hay la primera modificación legislativa que intenta equiparar al hombre y a la mujer en su acceso a la función pública, en las posibilidades de acceder a la función pública. Pero en el año 61 quedan fuera de lo que las mujeres podíamos optar, tanto las Fuerzas Armadas, en todos los cuerpos, en tierra, aire y mar, los institutos armados. Una mujer en el año 61 no podía ser guardia civil, y todas las profesiones que llevaran armas. Quedan fuera la carrera judicial y la carrera fiscal, con la única excepción de lo que entonces se llamaban órganos tutelares de menores y la jurisdicción social. En el año 72 accede la primera mujer a la carrera judicial, o sea, hace 2 días menos cuarto, si nos damos cuenta. 72. Hasta el 72 nadie. Hasta el 72 no había ninguna mujer juez, y la primera mujer juez es murciana. Y lo traigo, ¿sí? Por eso lo quería contar, porque además es de nuestra tierra. Se llama María Jover y fue la primera mujer que accedió. En ese momento hay que contar que además fueron en la oposición, se presentaron 11 mujeres frente a 300 hombres. Imaginaros la diferencia. Salió esta mujer, sí, cuando esta mujer aprobó. Y ella cuenta, entre las cosas anecdóticas, que cuando estaba en su primer destino, en uno de los destinos, uno de ellos fue Cuenca, que llegó un señor y que quiso hablar con el juez. Aquí está el juez y dijo, no, con esta señorita no quiero hablar, quiero hablar. Y que además le preguntaban cuando la entrevistaban, que era una persona entonces pues menos accesible, sí que le preguntaban que el tratamiento, si era señor juez, señorita juez o señora juez. Y ella decía que señora juez. Actualmente las mujeres representamos más del 50% de la carrera profesional, somos unos 5.400 jueces y mujeres somos 3.000. Pero es importante traer esto, ponerlo en valor, porque las modificaciones, podemos hablar de muchísimas modificaciones, desde la posibilidad de que desapareciera la licencia marital, no sé si alguna lo recordáis. Para quien no lo sepa, para estas nuevas generaciones que no saben esas cosas que se han conseguido, que es lo de la licencia marital. Pues la licencia marital es que, por ejemplo, para actuar en juicio, o ibas representada por tu marido, o necesitabas una licencia para que te pudiera representar un abogado y un procurador. Suponía que para un cambio de domicilio era el marido el que tenía que decidir el cambio de domicilio o de residencia. Suponía que para abrir una cuenta en una entidad bancaria necesitaba licencia. Para vender un bien propio, que podía ser incluso... Ay, perdón, que le he dado al micrófono, falta de experiencia. Que en el juzgado tenemos los micrófonos estos de... Bueno, para vender un bien que podías tú tener de propiedad privada, porque fuera una herencia, necesitabas autorización de tu marido. Entonces, estos pequeños logros que ahora mismo no nos suponen ningún valor, es un cambio radical en el escenario, es un cambio radical.
Entonces es muy importante pues eso, mirar todo lo que se quiere alcanzar y todo lo que es necesario alcanzar para esa igualdad, pero también es importante traer a colación todo lo ya alcanzado. Yo estoy a colación de lo que está hablando ella. En mi discurso hice referencia a Cristina Almeida, que se encontró con que ella era abogada, pero que quiso poner una denuncia y no podía ponerla, necesitaba que el marido le diera la licencia, la autorización. Y entonces, claro, yo creo que lo que está hablando Chelo es muy importante para que las chicas jóvenes lo conozcan, las chicas y los chicos, porque el perder los derechos que hemos adquirido, que parece que esto no, pero estamos hablando del año 1975, yo tenía 13 años. Bueno, es que hasta el 78, no sé si recordáis, que existía el delito de adulterio, o sea, podían perseguirte por adulterio. Y el abandono de familia. Sí, sí. De hecho, el abandono de familia ha sido algo de tanto peso socialmente que a mí todavía hay gente que me llama y me dice, ay, tengo una crisis de familia, solo quiero saber si me voy de la casa porque necesito poner espacio, si me van a perseguir por un delito de abandono de familia. O sea, que es todavía muy arraigado. Sí, un enorme poder. Sí, yo en mi ámbito deportivo tengo que decir que yo cuando empecé a hacer atletismo y ya en la última época no se podía hacer salto con pértiga, no se podía hacer lanzamiento de martillo, tampoco se podía hacer la maratón, o sea, no, la maratón en marcha, también las pruebas largas tampoco se podían, había muchas pruebas que no podían hacer las mujeres y todo eso ya ahora es impensable. Es verdad que todavía no se hace Decathlon. La mujer hace Decathlon, hace 7 pruebas solamente. ¿Y el motivo? Motivos físicos, de que la mujer es como que es menos que... Esto es histórico, no es una cosa, es solamente por el físico. Cuando la mujer está más que declarado que puede hacer cualquier cosa igual que los hombres, siempre actitudes o talento. Preparación, y la preparación, los entrenamientos. Sueño, lucha. Derechos que se adquieren y parece que se quedan de por vida, pero sabemos que en cualquier momento puede haber cambios y bueno, hay motosierras por ahí andando que recortan derechos, ¿no? Que hay que entender que un derecho no se da de por vida. En cualquier momento... Daros cuenta que aparte de que bueno, pues una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, tenía que tener el permiso del hombre, daros cuenta que en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración experimentaban con mujeres. A las mujeres se les rompía el fémur para ver cómo soldaba. A la mujer que tenía un bebé se le mataba el bebé enfrente de ella para ver psicológicamente cómo actuaba. Hemos sido quemadas en la hoguera, no porque éramos brujas, sino porque éramos mujeres que destacaban y tenían alguna inquietud, o tenían alguna inquietud científica, de planta, oye, esta planta baja la fiebre. Y no éramos porque éramos brujas, éramos porque éramos mujeres. Yo creo que lo peligroso que hay ahora mismo es que la democracia está muy bien, pero han llegado discursos muy radicales en contra de todo esto, que tienen voz y tienen voto. Y es más, el otro día cuando se debatió la moción en el Ayuntamiento de Alhama, una moción que conjuntamente presentaron todos los partidos, a excepción de uno, esa excepción tuvo su palabra y estuvo diciendo una serie de disparates que parece que hay que explicar que nosotras estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de derechos, que las mujeres tengan que tener más derechos que nadie, estamos hablando de igualdad entre las personas y entonces no queremos más, queremos igualdad solamente y eso es lo que se ha buscado todos estos años y por eso se celebra el Día de la Mujer, no por otra cosa. Daros cuenta que en el estudio que hemos hecho antes de debatir la moción en el Pleno, que lo ha hecho la Fundación de Juventud Española, es preocupante que 1 de cada 4 adolescentes vean que el avance de la mujer, que no es un avance, es un derecho que tenemos en igualdad, van en contra de ellos. Estamos hablando de niños porque son 16 años, de 16 hasta 29. También es que hemos chocado de frente con las redes sociales. Con las redes sociales son muy peligrosas. El discurso que ciertos poderes políticos, ciertas sociedades lanzan por las redes sociales va muy rápido. Y de hecho nosotros nos estamos encontrando en la Concejalía de la Mujer e Igualdad a la hora de proponer cursos, información en esas edades tan tempranas.
nos chocamos con que hay padres incluso que nos niegan el acceso a simplemente dar información. Estamos claros que somos diferentes. La mujer y el hombre son diferentes, porque biológicamente somos diferentes, pero con trabajo, constancia, con sueños, con aptitudes, se puede conseguir todo. Y nos estamos encontrando hoy en día un tema muy preocupante que es la educación. Esa franja entre los 16 y 29 años es una barrera muy importante que no son conscientes, lo que ha dicho la compañera, que hasta hace poco no podíamos votar las mujeres al vender las propiedades, en la cuenta bancaria. De hecho, tengo conocidos que están en proceso de divorcio y me dicen, bueno, es que yo me voy de mi casa. No, porque eso es abandono familiar. O sea, es que todo eso te lo encuentras todavía. Entonces, es una carga que llevamos las mujeres que pesa mucho y que tenemos que destruir. Y como sociedad, como mujeres comprometidas, tiene que partir de nuestra parte en ir enseñando a la gente y decirles, no, esto es que en el 66, es que en el 72, es que hace 4 días y medio. Y todas esas barreras tenemos que destruirlas. Entonces es un compromiso social que tenemos que tener todas las mujeres, sobre todo para no retroceder. Porque, como ya lo dije en el debate, hemos estado en los márgenes, hemos estado en las cunetas y no estamos dispuestos, vamos a estar ahí en el centro, cada una con los méritos pero vamos a estar ahí, y es una barrera que tenemos que derribar y no podemos seguir. O sea, tenemos que seguir y no parar, porque es que nos viene una ola muy importante, sobre todo a nivel de política internacional, como estamos viendo. No sé si es verdad, porque claro, luego las redes sociales pues tienen sus bulos, que el presidente norteamericano creo que iba a quitar de la legislación la palabra mujer o algo así. O sea que estamos hablando de cosas pero sí que el Ministerio de Educación sí que estos días ha dicho que se lo quiere cargar. O sea, educación, creo que es hay importante. cosas que no podemos controlar desde la posición que nosotros ocupamos, que no es una posición elevada. Quiero decir, cada uno tiene su ámbito de trabajo, pero desde nuestra posición yo creo que donde hay que poner todo el foco es en la educación. Internet no se va a poder limitar, o sea, Internet está ahí, forma parte del día a día. El uso, yo no creo que Internet ni el hecho de que exista sea algo negativo, ni algo, creo que además yo pienso todo lo contrario. Para mí me parece que es una revolución a nivel comunicativo y a nivel informativo. El hecho de que tú ahora puedas, a través de un móvil en tu casa, acceder a comunicarte con personas que están en la otra punta del mundo, que puedas obtener información de todos los tipos, hombre, pues me parece que es una democratización del conocimiento, y eso también tiene su importancia. Y la llegada de la inteligencia artificial ya va a ser otra revolución más. En relación a esto, pensar que antes solo podían estudiar unas determinadas clases sociales. ¿Por qué? Porque no había acceso al conocimiento. Ahora tenemos todo lo contrario, tenemos un acceso ilimitado al conocimiento. Ahí creo que es donde está el problema, que tendremos que aprender a educar en el manejo de esos instrumentos. Nos pasa igual en justicia, hay un desconocimiento de la normativa. O sea, la gente habla de lo que escucha. Y la diferencia con el antes es que antes uno hablaba, pero no, lo que hablaba con la vecina al lado, con los que se juntaban en la puerta. O sea, no había, pero ahora no, con las redes se crea opinión social. Pero a veces se crea una opinión social desde un desconocimiento, y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Por eso es importante educar, es importante poner claridad a todo lo que sale. Yo, en mi profesión, del poco trabajo y de la poca atención que se pone a explicar las sentencias cuando tienen trascendencia social, a explicar determinadas decisiones judiciales, pero no a que las cuenten gente que a lo mejor tampoco tiene un conocimiento exhaustivo. No, pongamos profesionales con un conocimiento auténtico, verdadero, que expliquen en un telediario, que expliquen en estos contextos de tertulia, qué ha pasado con esa sentencia, por qué se ha llegado a esa resolución, porque al final el no dar conocimiento genera una opinión que se basa en un error, y eso es peligroso. Entonces, Internet no lo vamos a evitar. Los chicos jóvenes están pues al acceso. Entonces, demos educación jurídica, educación en redes, educación. Es la única forma, porque lo demás no se puede limitar, eso está en la vida. Puede manejarnos o influirnos en nuestra opinión cualquiera, sin conocimiento, sin tener, y ese es el problema, ¿no? Que cualquiera puede hablar y tener
cátedra desde una pantalla, y eso es muy peligroso. ¿Con qué barreras os habéis encontrado o qué barreras nos quedan todavía por romper? ¿Qué retos todavía tenemos por delante como mujeres por el hecho de ser mujeres? Yo creo que mucha, Mari Huerta. Yo voy a cumplir el 20 de marzo 45 años. En el ámbito de la profesión, porque como bien sabéis soy enfermera, una profesión que ha sido muy feminizada y la enfermería es solo para mujeres. Pues uno de mis primeros contratos me dijeron, no le interesaba mi magnífico currículum, era simplemente que me preguntaron si tenía novio, si estaba casada y si tenía pensado tener hijos. Esa fue la entrevista que tuve, la segunda entrevista laboral presencialmente. Por supuesto, mi contestación fue maleducada y bueno, de ahí, por supuesto, no trabajé. Luego yo en el mundo del deporte también me he encontrado muchas barreras, muchísimas barreras. Yo soy de Bullas. Con 12 o 13 años mi pasión era y sigue siendo el fútbol. Mis amigas y yo iniciamos esta andadura, un entrenador, hombre, confió en nosotras, en nuestras actitudes, en nuestras capacidades. Y bueno, pues hemos soportado de todo, compañeros, pero sobre todo padres. Los compañeros al final duraron 15 días sus insultos, entre comillas, machistas, pero sobre todo eran los padres de nuestros amigos, pues desde Marimacho hasta donde vas, ves si es que no sabes ni correr, es que corres como una nenaza. En esa edad, es una edad que nosotras teníamos peligrosa porque eran 12 o 13 años, donde la pubertad afloró, nuestro físico afloró también como mujer. Un cambio hormonal, mujeres de niña pasamos a ser mujeres físicamente hablando. Y bueno, nadie apostaba por nosotras, nadie nos patrocinaba, nadie nos pagaba el autobús, nadie nos pagaba el chándal. Entonces fueron nuestros padres, fíjate que nuestros padres sí confiaban en nosotros. Ahí se ve el nivel educacional la importancia de decir, si es tu sueño, yo te apoyo con entrenamiento, con esfuerzo, con actitudes, se puede conseguir. De hecho, estuve federada hasta los 22 años, que ya por temas laborales ya no pude compaginar el fútbol. E incluso en el tema de la política también nos hemos encontrado ciertas barreras por el hecho de ser mujer, por el hecho de liderar unas listas, o sí, hay sobre todo no en el ámbito de compañeros, sino en el ámbito a cara de la sociedad. Y simplemente el discurso no es que no estés preparada, o no, es que eres mujer. Entonces es una losa que tenemos muy importante, y creo que personalmente, individualmente, como ha dicho Chelo, cada una cogiendo su profesión, pues somos educadores. También tenemos que, yo tengo alumnos de estudiantes de enfermería que, aparte de enseñarles lo que es la enfermería y enseñarles las prácticas y enseñarles la teoría, aparte nos encontramos también con personas que, al ver a una chica y más joven que tenga que sondar, que tenga que cambiar el pañal, ahí nos encontramos mucho, pero es que no hay un hombre que me pueda cambiar el pañal. Es verdad que bueno, pues son gente mayor, que tiene mucho pudor, pero también nos tenemos esa barrera, sobre todo en la enfermería y sobre todo a nivel de liderazgo. Como que vale, que sí, que enfermera, que todo tu currículum, que date cuenta que ahora podemos ser doctoradas también. Y no nos dejan. Hay una barrera que, aunque tú estés preparada para liderar, no nos dejan. Y por eso pues tenemos que seguir luchando, educando, hablando, promocionando, haciendo cursos, haciendo debates para derribar, porque es que la mochila es muy pesada. Date cuenta, Mari Huerta, que esa mochila hace que el 70% de las depresiones las padezcamos las mujeres, por la mochila que tenemos tan cargada de cuidados, de esas desigualdades sociales que incluso económicamente tenemos, y que nos puede llegar a afectar incluso al padecer ciertas enfermedades mentales como la depresión. Pero no porque físicamente seamos, no, por la mochila tan cargada que tenemos, la responsabilidad, los cuidados. Ayer creo que salió en Televisión Española, hablando de los actos del 8M, que las mujeres, al final, el 60% de las mujeres en el cuidado es la que deja su carrera profesional para el cuidado de niños mayores o para el cuidado de sus padres o su madre.
que lo veo correcto, pero tiene que ser una decisión personal, no impuesta por una sociedad o por una familia, una decisión personal tan apta y tan válida como cualquier otra, pero que la sociedad no te lo imponga, que tu familia no te lo imponga, que sea una decisión personal. Y muchas se quejaban que, bueno, por supuestísimo estaba orgulloso de dejar su trabajo por cuidar, pero le había frenado en la vida alcanzar sus metas y sus sueños, que sobre todo todos tenemos sueños, hombres y mujeres, niños y niñas. Chelo, ¿qué crees tú que queda por romper? ¿Qué barrera queda por...? A ver, barreras quedan muchas. Tú desde tu ámbito seguro que machismo también... hay en todos los ámbitos. Una pregunta que siempre me hacen, ¿en los jueces notáis machismo? A ver, machismo hay en todos los ámbitos, porque eso forma parte de lo que hay también en nuestra genética. Si es que estamos hablando que hasta hace unos años el hombre era el que disponía. No podemos pensar que ese machismo ha desaparecido como si fuéramos magos. Machismo hay. A mí no me gusta nada el término micromachismo. No, porque machismo es machismo, no hay micromachismo. O sea, es que si está disimulado, no deja de ser machismo. Es más, un machismo disimulado me parece más peligroso que un machismo evidente. Porque un machismo evidente, que como cuenta la concejal, que te llaman en un acto deportivo, no sabes correr, eso es constatable y es perseguible. Pero el machismo que no se ve, el pequeño machismo, no es constatable y a veces tampoco se puede perseguir, porque lo que no se puede evidenciar no es perseguible. Entonces, no hablemos de micromachismo, el machismo es machismo. De hecho, voy a traer, porque me gusta mucho esta historia, hay una juez, había, porque falleció, la juez Ginsburg en Estados Unidos, fue la segunda mujer que alcanzó el Tribunal Supremo allí. Y ella decía que la toga en sí era una prenda machista, porque si nos damos cuenta, la toga solo dejaba entrever la camisa y la corbata, que son dos prendas que utiliza el hombre mayoritariamente. Ahora está de moda las mujeres, yo estoy a punto de ponérmela esta mañana para hacer el... Pero es verdad que es una prenda masculina. Y ella, un poco para defender pues, su ideología más feminista, en defensa de los colectivos más vulnerables, siempre que tenía que dar un veredicto importante o que le suponía una quiebra con su ideología o la ideología del grupo al que pertenecía, porque ahí el nombramiento de jueces es diferente al nuestro, se ponía un enorme collar sobre la toga. Entonces le daba... De hecho, ya os contaré, yo tengo un proyecto que se llama Collares sobre toga y está inspirado en esto. Vendré a presentarlo, pero eso es un tema que hablaremos otro día. Por favor. Vamos a... Tony lo conoce, sí. Vamos a... Entonces, machismo hay. Hay machismo, claro. Claro que en 200 años de historia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el año pasado se nombró a la primera mujer. En 200 años. En 200 años no ha habido ninguna mujer magistrada que haya tenido posibilidad de optar a este cargo. Bueno, pues ya hemos optado por primera vez. Entonces, bueno, pues eso es un claro ejemplo de machismo. Un claro ejemplo de machismo es que las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia las ocupan hombres. Y ahora, hace unos días, se han nombrado a 3 magistradas en Cataluña, en las Castillas, en Castilla-León y en Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos dando nuestros pasos. Luego, micromachismo, lo que llamamos micromachismo, pues también lo hay. A ver, a mí en el juzgado no me va a llegar un abogado y me va a decir, ni un particular, pero a veces lo notas en la forma de sentarse, a veces ese machismo es muy, muy sutil, pero se sigue notando. Entonces, yo creo que ahí es donde yo hablo de nuestras pequeñas aportaciones. Bueno, está muy bien que hagamos tertulias de este tipo, que celebremos el 8M, pero no hay que dejar pasar ningún acto que consideremos que es lesivo desde nuestra condición de mujer y de ser humano. Y con todo el respeto del mundo. Hay veces que llegan hombres mayoritariamente y se sientan en una sala de vistas como si estuvieran en medio de una terraza. Oiga, perdone, está usted en un órgano de justicia y yo soy la magistrada, siéntese usted de manera adecuada. ¿Qué es machismo? A lo mejor eso en sí no es machismo. No sé si ese señor, estando un magistrado presidiendo la sala, se sentaría igual o no, no lo sé. Pero me da igual. Igualmente hacer valer. Hombre, pero en las pequeñas cosas hay que intentar no dejar pasar eso que llamamos, yo creo que equivocadamente, micromachismo. No. Y claro que hay muchísimas cosas por alcanzar, pero no nos vayamos a grandes metas. Cada día una pequeña meta. De hecho, yo me he puesto hoy un collar con un pequeño color moradito porque he pensado, me he imaginado que podía hacer gala del Día Internacional de la Mujer.
y digo, para no quitarle protagonismo Un a quien guiño, lo tiene, un guiño, digo, ¿no? pero esto representa ese pequeño trabajo diario que tenemos que hacer mujeres y hombres. A veces oigo muchísimas veces, ay, es que mi marido no me ayuda. Mire, perdone usted, ¿será que su marido no asume la responsabilidad que le corresponde? Hay veces que es difícil que un marido asuma una responsabilidad que no está educado desde pequeño, por eso tan importante es la educación. Pero ahí estamos nosotras, ahí estamos nosotras. A veces hay que hacer una función de educación con el compañero que uno tiene al lado. Entonces, si no le sale solo, pues a veces hay que apartarse, porque cuando haya una tarea que no se ha hecho, pues entonces tenemos que preguntar. El asumir demasiado, eso también es machismo por nuestra parte, el no dejarnos, el no saber dónde estamos, el decir, esto no es solo competencia mía, ese abarcar, ese estar educada para abarcar demasiado, también es un tema de machismo. Y a veces somos machistas nosotras con nosotras mismas y con otras mujeres. Sí. Y eso, cuidado, toque de atención, sí. Que todo no es la normativa, la ley, que la ley avanza mucho, presentamos grandes proyectos legislativos en concepto de igualdad, pero luego hay el día a día que también tenemos que trabajar porque haya una igualdad efectiva. Y eso cada uno desde su plataforma y desde su casa. E igualmente ellos, ¿no? Ya que vivimos en una sociedad cada vez más igualitaria, no, déjame que haga yo eso, no cargues tú con todo. Pero mira, esto te lo digo como a veces me pasa cuando hay situaciones de divorcio. Ahora ya no llevo divorcio porque estoy en una institución, pero cuando una pareja se está divorciando, normalmente no es que él o ella. Uno no puede mirar al de al lado en la vida, porque el de al lado tiene lo suyo. ¿Tú qué es lo que quieres alcanzar en tu vida? Esto. Pues eres tú la que tienes que generar tu cambio. Y el otro, cuando uno se mueve, inexorablemente el de al lado se termina moviendo. Quiero decir, si yo veo que tiendo todos los días y no quiero seguir tendiendo todos los días, voy a poner un ejemplo básico de la casa, poniendo lavadora, lo que sea, de lo que hacemos todos, sea juez, frutera, te dediques a la comunicación o a lo que sea, lo que son las funciones vitales de la casa. Si no quieres seguir haciéndolo, pues entonces deja de hacerlo. Y cuando la ropa sucia se amontone, tendremos que decir, ¿qué ha pasado? Pero decir, oye, hazlo tú, a lo mejor no funciona. A lo mejor cada uno tendrá que ver hasta dónde llega el no asumir su competencia. Y cuando uno no tenga una camisa para ponerse o no la tenga planchada, entonces nos tendremos que sentar y decir, mira, es que esto es cosa de los dos. Yo lo digo porque a mí me ha funcionado y lo creo ciertamente. Es verdad que mi pareja sí que asume muchas cosas en casa, pero a veces no dejamos que los padres asuman su papel como padres, que hagan su papel. Hay que dejar espacio y hay que colocar situaciones donde el otro se sepa. También posicionar en que eso es responsabilidad. Si asumimos todo y solo estamos, es que este no hace, por ahí no vamos. Uno tiene que pensar lo que uno quiere hacer y donde uno quiere colocarse en la vida y después no moverse de ahí. Es un consejo, que no me gusta dar consejo, una recomendación desde el punto de vista de la educación en igualdad del día a día, de lo cotidiano, de lo que podemos hacer la señora que está en su casa, que puede decir, pues a partir de ahora voy a poner unas reglas para el tendido, para la plancha, para esto, y no pasa nada. Claro. Porque hablar de igualdad a grandes rasgos a veces no le llega al que está en su casa y tiene un día a día diferente. Eso yo lo firmaba como sentencia, Chelo. Sentencia irrecurrible, además irrecurrible. Irrecurrible. Sentencia sí, yo creo que en el campo de lo que estamos hablando es muy importante la educación. En mi casa somos 7 hermanos, me ha faltado una hora, pero hemos sido 7 hermanos, 4 hermanas y 3 hermanos. Y en mi casa, mi padre, se puede decir, y mi madre también, había un poco de machismo. Es verdad que cada uno se hacía su cama, tal no sé qué, las cosas de quitar los platos, tal, pero luego llegaban los sábados y no sé por qué mi madre decía que tenemos que limpiar la habitación de mis hermanos, a las hermanas. Y bueno, pero luego pues la cosa se normalizó, ya yo no volví a limpiar la habitación de mis hermanos. Pero es que tiene que ser así. Luego me he cruzado, ya teniendo pareja y saliendo con otra pareja de viaje, decir, bueno, como vamos hasta 4 o 5 días, pues bueno, pues cada vez fregamos uno, no sé qué. Llegar la pareja del otro chico y decir, no, a mi pareja, estando yo, tú aquí no vas a fregar. Así tal cual, o sea, claro. Cosas que creo que el día a día es cosa de nosotras. Yo ahí no me metí con ella, pero a los años, me la encuentro un día que yo estaba trabajando en una competición de motocross y iba con su pareja y me preguntaron, oye, ¿dónde está tal?
Digo, pues está en casa limpiando porque a él le gusta limpiarlo, como está más en casa, es el que se dedica a las tareas de casa. Está limpiando porque le gusta limpiar los domingos. Y entonces le dice ella a él, ves, fíjate en tu amigo, mira lo que hace. Y yo diciendo, pero si es la misma que me pasó aquella anécdota, ¿sabes? Entonces son pequeñas cosas y pequeñas luchas que tenemos que llevar a cabo cada uno. Si desde el principio hay gente que yo lo sé, no, es que yo no le dejo que haga la cama porque la hace fatal. A ver, ¿para qué quieres que la cama esté? No sé, es que son cargas que nos cogemos nosotras. Pero es que eso lo hacemos igual con los hijos. También. Yo dejo a mi hija que haga en su cama y a veces sale una sábana así de pico y digo, uy, qué mala queda. Pero si tenemos esa obligación de educar a nuestro hijo y todos los pedagogos, profesores, te dicen, aunque esté mal, tú déjala que la haga y que poco a poco irá aprendiendo. Claro. En cambio, a veces aguantamos situaciones simplemente por no poner un poco de educación en uno que además no es menor, que ya está a nuestra altura, con lo cual, quiero decir, ahí no nos estamos ni siquiera hablando de un menor, sino de alguien que evidentemente debería de entrar antes al trapo de la educación, que pues apliquemos todas esas cosas en el día a día. Y sobre todo con los hijos, que la educación empieza en la casa. Está claro que la educación empieza en la casa. La base es tu casa, tu hogar. Como dice la compañera, es verdad que es ese machismo que hay dentro de las mujeres, el tener que abarcarlo todo y hacerlo todo bien, decir yo tengo las cosas claras y a partir de ahora yo mi hogar lo tengo que construir, lógicamente de la base. No nos podemos ir a derribar grandes barreras cuando la mínima barrera la tenemos en nuestra propia casa. Claro. En este tipo de... Y a mí como experiencia sí me sirvió. Cuando se amontonó la ropa y no había ropa interior ni había pantalones, pues al instituto se iba en chándal o en pijama. Entonces eso sí ha servido. También desde nuestra parte, como ciudadanos, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a comprar, cuando estamos de reunión con nuestros amigos, cuando se oyen también ciertos comentarios, creo que deberíamos y tenemos esa responsabilidad como sociedad de decir, oye, porque es que se oyen comentarios muy gordos, muy... Contrarrestar esos comentarios, decir, bueno, sí, no enfrentarte, sino decir, oye, perdona, sabes que no, sabes que la legislación es así, sabes que la mujer... No sé, creo que es nuestra responsabilidad, pero no como mujer, sino también por parte del hombre. Yo, por ejemplo, mi pareja lucha más que yo en ese sentido. Cuando se pone, incluso estamos en un grupo de amigos o en un círculo o en el pabellón viendo algún partido de fútbol, nos hemos enfrentado a la gente. Cuando dice, ¿ves? Si es que es niña, ¿ves? Como en el mate le han dado la primera. Entonces, eso es para darte la vuelta y responder educadamente, porque si por las malas no vamos a conseguir nada. Educadamente y nuestra vida, nuestro hogar, es la base para derribar la frontera. De hecho, el machismo lo tenemos tan incorporado. Yo la semana pasada tuve una anécdota y pensé, me está viniendo ahora. Mi marido tiene también un trabajo que a veces pues tiene que dar instrucciones y a veces se enfada y yo lo digo por teléfono y hay veces que es serio y dice, oye, esto tal, y yo, cuando alguna vez que en el trabajo me he tenido que enfadar y tal, luego me noto súper como incómoda. Porque parece que el hombre se enfada y lo lleva con total naturalidad, quiero decir, pone unos límites, da unas instrucciones a lo mejor a veces un poco radicales, y no, aquí no ha pasado nada, todo el mundo las asume. En cambio, yo noto, y lo habla con alguna amiga y me dice, a mí también me pasa que aunque desempeñe un cargo de poder, cuando hay alguna extralimitación, operación, imaginar una operación que tenemos a cargo fuerzas y cuerpos de seguridad que son mayoritariamente y tenemos a lo mejor algún episodio que bueno, pues ha habido alguna situación, algún incidente y tengo que hacer una llamada y decir, oye, esto no va por aquí, tal. Noto que en el momento lo veo clarísimo, pero luego la semilla de la inseguridad viene porque nuestro papel es sumiso, sonreír y tal. Y tengo que hacer un acto de conciencia, decir, oye, perdona, a mí me ha pasado, no pasa nada. Sí, hay que poner las cosas en su sitio. Remordimiento, ¿no? Exacto, sin remordimiento. Yo creo que también eso, la educación, también los maestros tienen mucho que ver, los que te han tocado y tal, porque yo siempre he pensado que cuando yo hablaba no se me escuchaba porque no tenía nada interesante que decir. Yo creo que eso nos pasa a casi todas. Es curioso en alguien que se ha dedicado después a la comunicación. Pues tú me tenías que haber conocido cuando yo tenía 14 o 15 años. Yo no hablaba por no pecar. Y bueno, la primera vez que me puse aquí haciendo el programa de deportes, cuando me levanté no sabía ni lo que había dicho y me temblaban las piernas. Una cosa disparatada. Y solamente estaba el cámara y yo y era en diferido, no era en directo, imagínate.
O sea, pero yo creo que eso también lo he pensado y lo he madurado después, y son profesores que no sé, que trataban a las chicas más guapas de otra manera que a las más normalicas, como era mi caso, ¿sabes lo que te digo? Y eso te hacía ver que tú eras de menos en otros ámbitos, en el intelectual, solamente porque una fuera, luego en la época de 12, 13 años, que una está más desarrollada, y yo he visto en maestros cosas muy mal, pero muy mal, muy mal, que luego la madura dice, madre mía, esto pasa ahora y esto es punible totalmente, porque no... Es que Concurso, mira, hizo un concurso de la más guapa y un concurso del más feo. Tú imagínate eso con 12 o 13 años en un colegio. Eso. Por suerte hemos evolucionado. Sí. Hemos evolucionado. Bueno, aún bastante. se hace Miss España, Miss Universo. Sí, pero en un colegio. Sí, en un colegio y con a esa niñas edad de es 12 muy- años. sí. Muy bien, bueno, creo que quedan, o sea, hemos conseguido muchas cosas desde los años 60 hasta ahora, pero queda bastante por hacer. Como conclusión final al programa, Dori, ¿algún Muchísimas. mensaje que Pues te yo, gustaría sí, que quedara? bueno, hombre, desde aquí, desde mi posición a la que ostento como concejala, pero bueno, sobre todo como ciudadana, como Dori, como enfermera, como vecina, yo es que animo a las mujeres a seguir luchando al día a día, con las pequeñas cosas, con los pequeños comentarios, pero no a las mujeres, sino también a los hombres. Por supuestísimo que queremos la igualdad y esa igualdad no es ni más ni menos, es igual. Que yo pueda tener esa misma igualdad de oportunidades sin depender mi género. Pues yo animo a todas las mujeres que en su ámbito laboral, en su ámbito cotidiano, en su ámbito social, que luchemos por seguir, pero sobre todo para alcanzar una sociedad igualitaria, pero sobre todo feliz, Mari Huerta. Que cada uno quiera quien sea ser, como ya lo dije en el pleno, que cada uno haga lo que quiera hacer, simplemente no hay que dañar, al contrario, ni dar un perjuicio, y que seamos felices, que esta vida es muy dura, la vida nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a problemas, para que encima la sociedad, el patriarcado nos ponga esas barreras. Entonces lo que queremos alcanzar es esa igualdad efectiva, porque hay gente que no le gusta real, pero bueno, esa igualdad real y efectiva para alcanzar la felicidad y que seamos libres sin dañar al prójimo y que seamos felices y que ese machismo que hay, ese patriarcado tanto daño nos ha hecho y tan arraigado, no nos quite de cumplir nuestros sueños, porque lo más bonito es soñar y levantarte el día a día motivada por seguir tu sueño, cada uno el sueño que tenga, que es tan válido como el de al lado, pero que no nos corten las alas, ni a los niños, ni a las niñas, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni al colectivo LGTBI, no, todo el mundo, que seamos, y es verdad que creo que es un compromiso que tenemos que quedárnoslo en nuestro ADN y sobre todo educarnos, pero también a nosotros mismos, educar a nuestra familia, educar a nuestros niños, educar en todos los aspectos que vayamos viendo y que seamos felices, que la vida es muy dura y que queremos ser felices. Muy bien. Chelo, tú, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría que de tu parte quedara aquí en el programa de hoy? Bueno, mi mensaje jurídico en cuanto es lo que represento en la parte de la justicia. Yo siempre en los vídeos que Toni me sigue, que publico en Instagram, en la juez Chelo, siempre digo una frase que es que formarse en justicia es formarse en libertad. Hoy voy a añadir, por el día especial que estamos viviendo, formarse en justicia es formarse en libertad y en igualdad. Si queremos defender nuestra posición, si queremos avanzar no solamente como mujeres, sino socialmente, es necesario la formación. Y en cuanto a justicia, es necesario la formación jurídica, porque quien no conoce las leyes, quien no conoce sus derechos, no los puede ni ejercitar ni defenderlos. Desde la Administración de Justicia, con toda la carencia de recursos que todo el mundo sabe que tenemos, intentamos buscar un escenario que haga posible ese alcance de los derechos y de la igualdad. Pero creo que se ha descuidado muchísimo el nivel educativo en justicia. Y eso me gustaría que fuera una de las metas a alcanzar en el futuro y por la que yo estoy trabajando, estoy creando mi proyecto porque, bueno, no sabemos cuándo llegarán las administraciones públicas, pero de momento los que estamos en lo privado también tenemos muchas cosas que hacer. Creo que es necesario para poder alcanzar esa igualdad deseada tener educación en igualdad.
en educación, en el conocimiento de las leyes que nos hacen iguales y poder ejercitarlas con un conocimiento. Se habla mucho de la ley del sí solo sí, se habla mucho de tal sentencia, se habla mucho. Vamos a formarnos, vamos a hablar con contenido, vamos a poner asignaturas en los colegios, charlas que formen en justicia. Que el niño, desde que es pequeño, sepa, conozca los derechos básicos que reconoce nuestra Constitución, que es la Constitución, que es una ley orgánica, que es una ley ordinaria, que se puede regular. Es decir, son cosas que están en el día al día. Enciendes la televisión y solo se habla de aspectos jurídicos. Antes no, pero ahora invade todo. Formémonos en justicia y para ello abramos canales en el sistema educativo, en los colegios. Tiene que haber asignaturas de justicia. Tiene que haber charlas orientadas a los niños, charlas orientadas a las mujeres, charlas orientadas a docentes. Es decir, la justicia tiene que llegar a todos los ámbitos, no puede quedar reducida al Palacio de Justicia. Lo que viene al Palacio de Justicia son situaciones conflictivas. Es cuando hay una patología en la convivencia social, pero la justicia tiene que ir más allá. Y alcanzando la cuota de igualdad tenemos un déficit en educación. Justicia y educación tienen que ir de la mano. Y es obligado, no podemos seguir como estamos, justicia aquí y educación en otro lado, porque corremos el riesgo de encontrarnos lo que nos estamos encontrando. Muchas disfunciones diariamente en los juzgados. Muchas gracias, Chelo. Pues, yo desde el ámbito de la comunicación querría también hablar sobre, ya que tenemos que esto se ha democratizado, el saber, que darle armas a los niños y a las niñas para que sepan discernir dónde están las cosas de verdad o dónde no. Que no es solamente una cosa que tú hayas visto en TikTok o en Instagram, es que lo he visto y tiene no sé cuántos seguidores, ya tiene que ser cierto. Yo creo que eso también... Porque tiene buena oratoria, porque sabe hablar sí, bien, hay que educar mucho en eso a los niños. Yo creo que es algo que también tenemos muy pendiente para que no se creen esos bulos y que la gente lo crea, o los niños y los jóvenes lo crean a pie juntillas. Creo que es muy importante. Toni, me atrevería a decir, Toni, en educación de niños, pero en educación incluso de nosotros mismos. Sí, de verdad, nosotros mismos. Sí. Porque es que somos analfabetos en muchas cosas. Sí, Entonces, es verdad que yo me he centrado en niños porque son el futuro, pero es verdad que ahora mismo también hay un caldo de cultivo en gente mayor y gente de mi edad o gente incluso mayor que tiene todo lo que sale en un móvil, en un internet, como el Padre Nuestro de cada día. Como si fuera una sentencia. Hay que saber buscar. Te advierto que se habla mucho de sentencias, pero se leen pocas. Hay que leer, es que se leen pocas. Yo creo que hay que leer, donde sea, aquí, en un libro, en un periódico, pero hay que leer y formarse. Formarse, muy importante, sí. Bueno, formarse en igualdad. Efectivamente. Nuestro compromiso será ese. Dori, los daños que nos quedan. concejala de Igualdad, muchas gracias por haber participado en este programa. Gracias. Chelo Andreu, también muchísimas gracias por tu valiosa aportación, y Toni López, directora del periódico y Premio Violeta de este año. Muchas gracias a las tres por haber participado. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos la próxima semana en un nuevo programa del Debate de Telealama.